Ahora sí, ya está empezando. Muy bien, vamos a redimir nuestro tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Este va a ser un mensaje sería de repaso para los que ya tenemos un cierto conocimiento del Señor. El honor de ser parte de la familia de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 11. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, hay una serie de pautas. You don't have to read it. Okay, so it was John 1, 11, 12, and 13, I believe. Okay, so when we're walking in God's way, there's certain rules that He has. Para poder interpretar la palabra de Dios. To be able to interpret God's way. Una de ellas es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. One of those rules is God's word interprets itself. Nosotros no podemos sacar un versículo aisladamente para querer determinar qué es lo que este versículo quiere decir. You can't just take a verse in isolation to try to determine what it's saying. Tenemos que tener el contexto, You have to have the context. qué es lo que dice anteriormente, What it says before, qué es lo que dice what después, it says after, a quién se lo estaba dirigiendo, who He was speaking to, por qué lo estaba diciendo, why He was saying it, la situación histórica. the historical context. Y esto nos ayuda a comprender And this helps us understand qué es lo que este pasaje quiere decir. what the verse is talking about. También es bueno Also, it is a good thing utilizar la escritura to use the scriptures para interpretar la escritura. to interpret the scriptures. De esta manera, In this way, no torcemos las escrituras we don't twist the scripture para obligarla a decir to say something lo que nosotros queremos que diga. that we want it to say. En el versículo 11, bueno, en Efesios 2:14, In Ephesians 2:14, no tiene que buscarlo, we don't have to look for it. pero dice que Cristo es nuestra paz But Christ is our peace. y que de ambos pueblos, From both peoples, los gentiles, the Jews, the Gentiles, y los judíos, and the Jews, Él hizo una sola nación, He made one people, la iglesia. the church. Aquellos que hemos comprendido Those who have understood la belleza del sacrificio de Cristo. the beauty of the sacrifice of Christ. Ahora sí, entonces en el versículo 11, In verse 11, a lo suyo vino. He came to His own. ¿Quiénes eran? Who were they? Los judíos, los israelitas. Jesucristo vino Jesus came a buscar to seek las ovejas perdidas de Israel. the lost sheep of Israel. Pero el pueblo de Israel, But Israel, como nación, the nation, rechazaron rejected a Jesucristo el Mesías. Jesus Christ the Messiah. Este rechazo de ellos Refusal hizo que nosotros los creyentes, que nosotros los gentiles, opened the door for us, the Gentiles, que pudiéramos ser salvos to become believers also in Jesus Christ. a través de Jesucristo. Through Jesus Christ.
Los judíos estaban esperando ansiosamente Jews were anxiously awaiting la venida del Mesías. the coming of the Messiah. Tenemos que recordar We have to remember that que el Antiguo Testamento the Old Testament no había sido predicado hadn't been preached o revelado or revealed 400 años antes. 400 years before. Es lo que en la teología se llama That's what we call in theology los 400 años de silencio. 400 years of silence. No hubo en esos 400 años And in those 400 years, there was no un profeta que dijera, así dice Jehová. prophet that would say, this is the word of the Lord. No fue sino It wasn't until Juan el Bautista empezó a predicar John the Baptist started to preach que ese silencio se rompió. that that silence was broken. Durante esos 400 años de silencio, During those 400 years of silence, los israelitas empezaron the Israelites started to, con falta de liderazgo espiritual they started to, because of the lack of spiritual leadership, a interpretar la palabra de Dios to interpret God's word según a ellos les parecía. as they liked. A mí me gustaría que este versículo dijera esto. Like this verse will say this. A mí me gustaría que este pasaje significara lo otro. This passage to mean this. Entonces la palabra Mesías The word Messiah significa ungido, means anointed. uno que había sido escogido por Dios One that had been chosen by God para que cumpliera so he could fulfill, fulfill el propósito que Dios tenía para él, the purpose that he had for him, que era salvar a su nación to save his nation. y eventualmente también And eventually, salvar a las naciones. all nations. El Mesías tenía dos funciones principalmente, The Messiah had two functions, mainly. una espiritual, The spiritual one, que era salvar a las to personas, save people. y la otra función And the other function he had, era política, political, que era sentarse en el trono de David to seat himself in the throne of David, y ser el rey de Israel be the king of Israel, y del mundo and of the world, para siempre. forever. Los israelitas The Israelites, habían sido esclavizados they had been so enslaved para este entonces cerca de 1000 at años this point for almost 1,000 years. y estaban añorando And they were desiring que viniera el the Mesías Messiah would come con una espada with a sword, y con voz de mando with a leadership voice. diciendo, librémonos de nuestros enemigos. Let's get rid of our enemies. Cuando Jesucristo vino And Jesus Christ came, y les dijo, and he said, oren por sus enemigos. pray for your enemies. Cuando les golpeen una mejilla, And they slap you, when they slap one cheek, pongan la otra. put the other. Ellos dijeron, They said, este no puede ser el cannot be Mesías. the Messiah. Rechazaremos a Jesús como Mesías. And we will reject him as our Messiah. No importa sus mensajes, No matter what his, no importa sus milagros, his miracles, este no puede ser el Mesías. cannot be our Messiah. Sintieron que Jesucristo They felt that Jesus Christ les había defraudado had defrauded them, y le rechazaron. and they rejected him. Su rechazo Their rejection fue precisamente was precisely lo que abrió las puertas that which opened the doors, para que ustedes y yo so you guys and me, pudiéramos estar so sentados we can be seated en este momento at this moment, escuchando la palabra de to Dios God's word, y comprendiendo and understand lo que significa, what it means to os doy nuevas de gran gozo, give you news of great joy. que ha nacido hoy That in the city of David, un Salvador. the Savior has been born. Pero lo hermoso no es que ha nacido un Salvador. The beautiful thing is that his birth, No, that a Savior was born. like I said, was born. Sino que mi Salvador, My Savior, mi Salvador my Savior, nació, was born. creció, He grew
fue crucificado, He was crucified. fue enterrado He was buried. y resucitó And rose again. para que yo So I no tuviera que morir wouldn't have to die. por mis propios For my pecados. own sins. Versículo 12 Verse 12. dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El rechazo de los israelitas The rejection of the Israelites significó la aceptación de Dios meant that God's acceptance de nosotros los of gentiles. us, the Gentiles. Ustedes saben qué significa la palabra injertar. You know what the word Graft. graft means? You guys know what graft is? To graft something, like graft trees? Nope. No. ¿Ustedes sí saben qué es injertar? Es cuando se toma It's when you take un pedacito de otro vegetal, de un árbol, y se inserta en un árbol base. So you take a base tree, you cut it, and then you cut part of another tree and you insert it in that to create different hybrids of trees. El injerto más raro que yo he visto en mi vida, The strangest graft I've ever seen, fuera del injerto espiritual, aside from the spiritual one, fue un árbol entronadora. a tree in Costa Rica in a town called Canala where my dad ministered, he lived too. Era un árbol It was a tree, que la mitad del árbol producía mandarinas half the tree produced tangerines, y la otra mitad producía naranjas. and the other half produced oranges. Ese fue un injerto that was a graft, It was a graft that mal hecho, wasn't done properly. porque lo que se hace What you're supposed to do es se corta la rama principal del árbol base, you take the main trunk of that base tree, se tira you cut it, you throw away the tree, para que el injerto so the graft sea el que produzca will be the one that produces esa mezcla the mix of fruit, or the hybrid that they want to. del fruto. Pero eso lo hicieron, no sé si lo hicieron a propósito, I don't know if they did it on purpose. pero la mitad producía naranjas Half did oranges, y la otra mitad and the other half did tangerines. mandarinas. Si yo no lo hubiera visto, If I hadn't seen it, yo no lo hubiera creído. I would have believed it. Hermanos, esto es lo que hizo Dios. That's what God did. Tomó a Jesucristo, Jesus Christ, la raíz principal. many root, Dios con nosotros, Emmanuel, Emmanuel, el justo, the just, y nos tomó a nosotros, rama silvestre, this bog branches, que no servíamos para nada, who weren't useful for anything. y nos injertó en Cristo, He grafted us into Jesus Christ. para que nosotros pudiéramos llevar fruto, So we can have fruit, produce fruit, ver fruto, para la honra y gloria de for Dios. the honor and glory of God. Dios no nos ha insertado en Cristo God has inserted and grafted us into Christ, para que quedemos sin fruto. so we won't have fruit. ¿Qué hubiera pasado con este árbol de naranja y mandarina What would happen with this tree that had oranges and tangerines, si no hubiera producido nada? had not produced fruit? ¿Ustedes creen que los dueños lo hubieran cuidado? I think the owners would have taken care of that tree, ¿Lo hubieran abonado? fertilized it. ¿Ustedes creen que los dueños me hubieran dicho, I think they would have said to him, pastor, venga para que vea este árbol tan raro? Pastor, come look at this weird tree. Ya tiene 15 años I'm 15 years old. y no ha producido ni un solo fruto. I have no fruit whatsoever. Me siento tan orgulloso de este árbol. I'm so proud of this tree. Es el mejor árbol que tengo. It's the best tree I've ever had. No, No, hace mucho tiempo. that's, It would have been a long time ago. that was a long time ago. No, it would have been a long time ago that he would have cut it. Que, He cut it down long before. sí, ya lo hubiera cortado hace mucho tiempo. Well, yeah, Porque está utilizando un espacio because it was taking up space que hubiera podido ser utilizado they could have used por otro árbol for another tree. que sí produce fruto. They did produce fruit.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Verse 12. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Those who received him, God gave them the power to become the La palabra recibir The word to receive indica una decisión consciente, indicates a conscious decision, iluminada por el Espíritu Santo. the illumination of the Holy Spirit. Todos nosotros, cuando niños, hemos jugado a la gallinita ciega. When we were kids, we played a game called the Blind Chicken. Nos ponían una venda, Our eyes were covered up. o si no han jugado ese juego de la gallinita ciega, piñata. Kind of like the idea when they hit a piñata and they cover your eyes up. But in this case, Nos ponen la venda, they cover our nos eyes, dan vueltas they turn us around, they throw us around. y después tenemos que empezar a intentar encontrar a las personas So the person with the eyes covered up is Mama Chicken, and she's looking for her baby chicks. And they turn you around, spin you around, and you're supposed to find everybody. And you run for Mama Chick. When she catches you, then Okay, how many ever she catches is part of the game. ahora yo lo voy a traducir a Dani entonces. Now I'm going to interpret for her. She explained farther than what I have. But ustedes entienden, entonces, ese es el juego de la gallinita ciega. Pero ustedes se acuerdan, si duraba mucho, cuando ya por fin le quitaban a uno la venda, Remember when it took a long time to find your chicks and they finally uncovered your eyes? si estaba el sol un poquito fuerte, y ya entonces uno quedaba medio encandilado. Hermanos, eso fue lo que hizo Cristo. Estábamos ciegos con una venda espiritual. That's what Christ did for us. We had a bandage over our eyes. We were spiritually blind. No podíamos ver nada. We couldn't see anything. He took that away. We could see after that. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Jesus, through the Holy Spirit, removió esa venda he took that bandage away y nos permitió ver and allowed us to see la verdad de nuestra condición espiritual. the truth of our spiritual condition. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. All our good works are like filthy rags. No por obras para que nadie se gloríe. It's not by works that they mention boast. Si la salvación fuese por las obras, If we could be saved through our works, por demás murió Cristo. Christ died for In vain. for nothing. Una vez que el Espíritu Santo Once the Holy Spirit remueve esa venda takes that bandage off our eyes y nos permite comprender and lets us understand que hemos estado comiendo that we have been eating el pan mohoso de la religión the moldy bread of religion, we had it, y nos ofrece and He offers us el pan fresco, fresh baked bread, horneado en el cielo, baked in heaven, el pan de vida, the bread of life, que es Jesucristo. that is Jesus Christ. Podemos nosotros We can then escoger choose. si queremos seguir comiendo el pan mohoso de la religión Do we want to keep on eating the moldy bread of religion o el pan de vida or the bread of life, horneado en el horno celestial. baked in heavenly ovens? Mas a todos los que le recibieron, To all who received Him, les ha dado el derecho, He gave them the power, el poder, the right, the power, el derecho a ser hechos hijos de Dios. to become children of God. Una de las mentiras One of the lies que el diablo ha compartido desde siglos atrás that the devil foisted on us centuries ago. es que todos somos hijos de Dios. We're all God's children. Pero no es así. That's not true. Todos somos criaturas de Dios, We are all His creatures, yes. pero no todos somos hijos de But Dios. we're not all His children. Únicamente aquellos Only those que han recibido a Jesucristo, who receive Christ as their Savior, ese regalo hermoso that beautiful gift de la of salvación, salvation, son hijos de are Dios. God's children. Lamentablemente, gran cantidad de los que se identifican hoy en día como cristianos Regrettably, a lot of people identify as Christians in this day and time. han recibido a Cristo de una manera intelectual, They receive Christ only intellectually, quizás verbal only verbally, y humana, and humanly speaking. pero su vida Their life
no refleja doesn't reflect un nuevo nacimiento. a new birth in Christ. Siguen viviendo We continue to live con el viejo hombre, with the old man, vestidos dressed con la vieja ropa, with their old clothing, tal vez un poquito más limpia, maybe a little cleaner than it used to be, pero siempre inmunda. but still dirty. La palabra recibir The word receive implica una transformación en nuestra manera de pensar implies a transformation in the way we think, y por ende en nuestra manera de vivir. and due to this in our way of life, the way we live. No todos los seres humanos Not all humanity pecan de la misma manera, sin the same, con la misma profundidad. the same depth of sin. Hay personas There are people muy morales, very moral, respetuosas, respectful, honestas, honest. que de vez en cuando dicen una mentira, Every once in a while might tell a lie. que quizás tienen un mal pensamiento, Maybe has a bad thought. se sienten mal They feel bad. y procuran pedir perdón a Dios, They try to ask God to forgive them. pero en general But in general, su vida es una vida moral they have a moral life. y están acatando a las leyes sociales. And they are living according to the social law of man. Hay otras personas There's other people, on the other hand, que son sumamente detestables. are detestable. Sus pecados son perniciosos, son dañinos, They have damaging sins, perversos. perverse, Personas que raptan niños, people who kidnap kids, niñas, para venderlos who sell them en esclavitud sexual. into sexual slavery. Hay personas There are people who que drogan a otras personas drug other people. para que estas personas These people se acostumbren a esta droga get used to the drugs y poder venderles and to continue más y más estas drogas. selling these drugs. Pero no importa It doesn't matter si una persona if a person tiene pecados profundos has deep sins o pecados livianos. or light sins. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte God says that the wages of sin is death, y que todos hemos pecado and that we have all sinned, y estamos destituidos de la gloria de Dios. and we are destitute. Come short. We come short with the Lord. Todos los seres humanos All humans somos criaturas de Dios, are creatures of God, destituidos de su presencia, far from His presence, pero con la esperanza with the hope, de que Cristo murió por nosotros, we have the hope that Christ died for us, o más bien con la esperanza, pero más bien con la certeza de que Cristo murió por nosotros, actually it's a certainty that He died for us. nos limpió de todos nuestros pecados, He cleansed us from all our sins. los arrojó en el fondo del mar He threw them in the bottom of the sea. y que nunca más se acordará de ellos. He will never again remember those sins. Qué precioso. How beautiful. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 In 1 John 3, chapter 3, verse 1. dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Qué amor más grande nos ha dado Dios que seamos llamados hijos de Dios? In that verse it says that the love that God has for us, that He would call us His children. Hay apellidos muy prominentes. And there's some last names that are very prominent last names. Si yo les mencionara a ustedes Graham Bell, If I said Graham Bell, ¿qué fue lo que hizo él? what did he do? Teléfonos. He invented the telephone. Pasteur. Pastor. Pasteurizado, sí, el sistema de pasteurización. Pero algo más importante, Something more important. penicilina. Let me do. Sí, fue él, ¿verdad? ¿O no fue él? Ok. ¿Quién fue el que inventó la penicilina? Creo que era un señor que lo descubrió en pan, Sí. Fleming, what was it now? Fleming. So he
He's confused with it. Ya. In his last name. Entonces, Fleming. No sé el apellido de ustedes, I don't know about your last name, how prominent you are. pero supongo que la mayoría de nosotros I suppose most of us, no tenemos un apellido sumamente conocido. we don't have big famous last names, we're just regular Joes. Hace unos años estaba viendo un documental A few years ago, I was watching a documentary de una de las sobrinas one of the nieces of de el colombiano del cartel Escobar. Pablo Escobar, the cartel of Medellín. Ella se cambió el apellido She changed her last name. porque cada vez que iba a salir del país, Every time she a entrar a otro país, fulanita Escobar, they saw her last name Escobar. relación con Pablo Escobar, Are you related to Pablo Escobar? sí. Yes. ¿Qué relación tiene? What was your relationship, they would ask? Mi tío. Your family? Y ya está, entonces a revisarla, pesquisarla y demás. They investigated her, trying to figure out if she was part of this lifestyle or not. Por esta razón terminó cambiándose de apellido. And that is why she changed her last name. En mi pueblo, In his hometown, el apellido Chavarría, Chavarria, his por last parte de mi papá, name, my dad's side, era conocido. was known. No súper famoso, pero gran cantidad de las personas conocían a Chavarría. A lot of people knew Chavarria. Y mi hermano menor My youngest brother fue contratado, got his first job. sí, el primer trabajo ya más reconocido, porque era hijo de mi papá. Because he was my dad's son. El gerente del Banco Anglo, el antiguo Banco Anglo, He worked for one of the big banks in Costa Rica, and one of the administrators estaba leyendo el currículum, was reading his currículum. curriculum. Marco Chavarría, Marco Chavarria, hijo de Francisco Chavarría, Francisco Chavarria, de San Isidro de Coronado, of San Isidro Coronado, y tenía las calidades. and had all his information, his bio. Entonces llamó He called a mi papá. my father-in-law. Chavita, ¿cómo estás? Te habla fulano. How are you? This is so-and-so. Tengo aquí una aplicación de Marco Chavarría, es hijo tuyo. I have a curriculum here. It's Marco Chavarria. Is this your son? Ah, sí, es mi hijo menor, está haciendo una solicitud aquí de trabajo. That's my youngest son. You have to put in a job application if you're ready. Ah, ok. Dígale que si él es la mitad de lo que usted es, que ya tiene su trabajo. And tell him that if he is half the man you are, then he has a guaranteed job there with me. Ahora, cuando nosotros comparamos esto, You hermanos, compare this con Juan 3.1, with John 3:1. mirad cuán amor nos ha dado Dios, Look at the love that God has given us. que seamos llamados hijos de That we Dios. should be called children of God. El orgullo que nosotros debemos de tener The pride that we should have, no es del apellido que tengamos, it's not the last name we have right now. ya sea muy prominente, Be it prominent or not, intermedio, or somewhere in between, desconocido or somebody no one knows about, o aún deshonroso, or even bad name. Bad porque en Cristo because of Christ, todos somos llevados a un mismo nivel, He lifts us all up to the same level as His children. en la fe, Through faith. sin importar lo que hayamos hecho. It doesn't matter what we've done in the past. Los que estamos en Cristo Those of us who are in Christ somos nuevas are criaturas new creatures y somos hijos de Dios and are children of God al mismo nivel. on the same level. Ya para finalizar, versículo 13. To end this, in verse 13, John 1. 1:13. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios no tiene hijos por accidente. God doesn't have children by accident. Dios no tiene hijos no deseados. He doesn't have children that He doesn't want.
Dios no tiene hijos no planeados. He doesn't have unplanned children. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, All of us who have been born again, hemos nacido con un propósito. we've been born with a purpose. ¿Cuál es el propósito? What is God's purpose? Que manifestemos las glorias We manifest God's glories, de aquel que nos ha llamado manifest the glories of He who has called us de las out tinieblas of darkness a su luz admirable. into His admirable light. Dios God no hizo didn't make que nosotros hayamos nacido en Cristo that we should be born in Christ por accidente. by accident. Él nos diseñó He designed us, para que manifestemos las glorias de Cristo and we will manifest His glory a través de nuestra forma de vestir, by the way we dress, a través de nuestra forma de hablar, by the way we talk, a través de nuestra forma de by the pensar, way we think, a través de lo que hacemos by the way that we, but the things that we do, y a través de lo que dejamos de hacer. and the things we put in also. Ningún hijo de Dios puede desnacer. And no person who is a child of God can Be become born. Así como cuando nosotros tenemos un hijo, Just like when we have a child in this physical world, no puede desnacer, they can't be unborn. así es uno que es nacido de Dios. That's what it's like when we're born in Christ. Porque Dios no tiene hijos por accidente Because He doesn't have accidental children o no deseados. or not children that He does not desire. En otras palabras, In other words, un hijo de Dios a child of God que es nacido por el plan de Dios is born because God has a plan for them, no puede cannot volver a ser hecho hijo del diablo. be a child of Satan again. La única manera The only way sería que el diablo would be that if Satan llegara ante Dios came before God, a raptarle uno de sus he hijos. kidnapped one of his children. Y si Satanás pudiera hacer esto, And if Satan could do that, ¿por qué se va a conformar con raptar uno de sus hijos? why would he just kidnap one? ¿Por qué no 10? Why not 10? ¿Por qué no 100? Why not 100 of them? ¿Por qué no 1000? Why not 1,000? ¿Por qué no todos? Why not all of them? Si Satanás pudiera robarle a Dios sus hijos, If he could steal God's children, él lo haría. he would do it. Pero dice la Biblia But the Bible says que nosotros no fuimos engendrados that we were not born por voluntad de un hombre because of man's will o de una mujer, or a woman's will. sino que fuimos engendrados espiritualmente We were born spiritually, por la voluntad de Dios. not by God's will. Conclusión, Conclusion, no llegamos a ser hijos de Dios por accidente. we don't become God's children by accident. Dios tiene un propósito para nuestras He vidas. has a purpose for our lives. Pablo nos recuerda que debemos esforzarnos por alcanzar aquello Paul reminds us that we need to reach that which attain that for which we were attained. we can't. ¿Okay? Para lo que fuimos asidos por Cristo. Lo importante en la vida cristiana no es cuántas huellas dejamos, In Christian life, it's not important how many steps we leave behind us, sino cuán profundas son. how deep they are. Cuando yo era niño, When I was a little boy, me encantaba jugar I used to like to play con los 100 pies. with centipedes. ¿No? Ya sé que regalarle para Navidad. I didn't for Christmas. Y estábamos jugando con los 100 pies. Play with the centipedes, and Y de un pronto a otro un primo llegaba con un 1000 pies. one of my cousins would come with the Mil pies. centipedes and a 1,000. Mil pies. The one that's bigger, Más largo, longer, más fuerte stronger, y con más patitas. and more legs. Pero, ¿qué tan profundas son las huellas de un 1000 pies?
How much deeper are the steps of the longer one than the? No, no, no. ¿Qué tan profundas son? How much deeper are they? No, how deep How deep are? No son muy profundas. They're not very deep. No sé cuántas huellitas dejará un mil pies en su vida. I don't know how many steps or footprints one of these worms leaves in their life. Depende de si hay gallinitas cerca o no. Depends on these chickens nearby. Pero no son muy profundas. They're not very deep. No sé si dejarán millones, I don't know if they leave millions, pero no son muy but útiles. they're not very deep or useful. Nosotros como cristianos We as Christians fuimos dejados were left behind, para que dejemos huellas so profundas we'll leave deep footprints en nuestras esposas, in our wives, esposos, husbands, hijos, children, vecinos, our neighbors, hermanos de la iglesia, our brethren in church, compañeros de trabajo. people we work with. Hagamos el propósito. Let's make a purpose. Dejemos huella Let's leave a footprint en las in personas people a las que Dios nos permite that God permits us to afectar. affect. Vamos a orar. Let's pray. Dios bendito, en el nombre de Cristo, Heavenly Father, venimos ante ti para rogarte we come to you que tú bendigas este primer día to bless this first service en el cual estamos in which we are abriendo esta nueva obra hispana para ti. starting this listening ministry for you. Que tú seas glorificado, You be glorified, que muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo a lot of people can be saved, y que los que ya somos and tuyos those that are already nos, believers, nos ayudes a brillar por ti help us shine to you con el mayor brillo que tengamos. with the maximum that we can. En el nombre de Cristo. In Jesus' name. Amén. Amen. Gracias por acompañarnos Thank you for coming and being with us today in our service. y gracias a los que nos vieron. Bendiciones.